acá otra vez, porque esta juventud tiene que enterarse, tiene que saber, tiene que encontrarse con historias para poder formarse, para dirigir su propia historia. Por eso, bueno, el tema de hoy es un poco obvio. Vamos a hablar del día de ayer, para quien no está al tanto. El día de ayer fue 16 de septiembre, fecha que para quienes participamos, tenemos una participación política, tiene un significado y nos toca de alguna u otra manera. Pero cuando pensamos este tema pensábamos que normalmente te enseñan en la escuela, ves carteles por todos lados y demás, y aún así hay gran parte de personas, incluso no solo de la juventud, sino personas mayores, que no entienden cuál es el rol de la historia, de tener memoria, y que terminan cayendo en esta idea de que pero ya pasó y ya pasó. Bueno, esto nos lleva a replantearnos sobre allá por el año 1976, que no es hace tanto, bueno, específicamente hace 47 años atrás, a este llamado proceso de reorganización militar, proceso de reorganización nacional, llamado así por los militares, en el cual, como decía, mucha gente se refiere a la última dictadura militar como algo que ya pasó, bueno, ahora tenemos democracia. Pero realmente esto sigue marcando hoy en día, como ya lo hemos tratado varias veces, nuestra historia. El día de ayer, para ser más específico, se cumplió un aniversario más de la Noche de los Lápices, que bueno, quizás es muy reivindicado y demás, pero es muy importante conocer una historia más sobre 10 compañeros de La Plata que desaparecieron y las desaparecieron. 9 de ellos todavía no aparecieron, lamentablemente. Y bueno, gracias a uno que logró escapar, se puede saber qué pasó y reconstruir esta historia. Para mí, como persona que tiene una participación política, quizás es muy importante y reconozco emocionalmente toda la carga que conlleva la Noche de los Lápices, así como también la historia de los 30.000 detenidos desaparecidos. Pero como venía mencionando, pasa muchas veces esto de que, bueno, la historia ya pasó y demás. No, por eso vamos a replantearnos un poquito, porque yo conozco muchos compañeros y compañeras, no quiero dar nombres, que están por terminar el secundario, que incluso ya están en la facultad y no toman la conciencia de lo que realmente conlleva, y aún así después se tilda a la juventud de, esta juventud está perdida. La juventud está perdida, pero ni usted mismo se sienta a replantearse el porqué de la historia de hoy en día. Este proceso de reorganización nacional que venía mencionando, la última dictadura militar, nos dejó una herencia bastante firme hasta hoy, en estos días. Bueno, se habla mucho del no te metas, que se ve replicado en muchas familias, que cuando, incluso casos ajenos a esta situación, por ejemplo, no sé, casos de violencia de género, que es como, no te metas. Vos la instalación del miedo. Claro, esa instalación del miedo en la sociedad que está recontra naturalizada y no se ve como algo de replanteárselo que viene de ese tiempo. Y así un montón de cosas. Yo pensaba firmemente, y por eso retraía este caso de la Noche de los Lápices, siendo muy fuerte, siendo compañeros, estudiantes de pibes de 16 a 18 años, que realmente se movilizaban por el boleto estudiantil para poder transportarse a estudiar, y fueron asesinados. Y yo hago hincapié en la palabra asesinados para quien todavía no tuvo la sensibilidad de pensarlo de esta manera. Y me parece que está bueno replantearse todo esto, porque si no termina pasando como una fecha más, como bueno, o participamos de la marcha o hacemos un show para honrar esta fecha con un eslogan que suene a progre, pero no nos sentamos a pensar en aquella juventud de los años 60, 70, de juventud de los 60, una época tan emblemática, que llegaron a los años 70 con tanta
tanta fuerza, tanta movilización, tanto cambio, y que hoy en día quizás hace falta un poco replantearnos. Me acuerdo que cuando hace ya un tiempo, a los 15 años, no tenía mucha idea qué era la Noche de los Lápices. Y una vuelta, un compañero que hasta el día de hoy me sigue acompañando, me acuerdo que me dijo por Zoom: compañera, 16 de septiembre, ¿cómo no vas a saber? Y claro, a mí me voló el bocho. Yo me quedé pensando claro, ¿cómo no voy a saber? Justamente quería saberlo todo. Es Dante, por si se quedaron con la duda. Se entendió. Por si quedaron con la duda. Y creo que, como dice vos, ¿no? Hay algo muy inherente a la juventud de querer cambiarlo todo, y a mí principalmente me pasó eso de ¿cómo no voy a saber? Y cómo no voy a conocer la lucha de compañeros estudiantes que pelean por el boleto estudiantil, por transportarse, o sea, y por mucho más que eso. Y siento que por eso es importante tener una formación política, no tenerle miedo a la política, y tampoco romantizar la participación política. Se habla mucho de los centros de estudiantes y son un órgano recontra importante, pero no reducirlos a una idea progre de, bueno, nos organizamos ahí, sacamos fotitos. Me parece que hay que tener una conciencia realmente de qué se trata la organización, qué es lo que reivindicamos. Y creo que por eso estudié en historia. Por eso es importante también replantearse sobre esta juventud de los 60, los 70. Me gusta pensar que si más compañeros, más estudiantes, más jóvenes supieran realmente qué pasó en ese momento y por qué peleaban realmente esa juventud, no serían escrachados colegios como el de Claudia Falcone, qué sé yo, o de saberlo, me parece que no tomarían tomarían más conciencia de lo que realmente se siente vivir con un terrorismo de Estado. Me parece que hay que tomar, que las palabras a veces son tan repetidas que no le tomamos la conciencia, el trasfondo a lo que realmente es. A mí me golpeaba mucho de lleno esas palabras, recordando casos como la Noche de los Lápices, y bueno, y demás, la Noche de los Bastones Largos, el ataque a la educación. Y creo que como estudiantes tenemos que tomar un poco ese rol de sentarnos a leer un libro, o mínimo escuchar la clase de historia. Yo creo que en este momento hay muchas cosas que condicionan igual, ya sea la economía, ya sea lo que vemos en casa, ya sea lo que vemos en la calle. Me parece que hay que ampliar la mirada, y bueno, eso es prácticamente lo que nos estábamos replanteando, y bueno, hablar de la Noche de los Lápices, no solo del momento de, bueno, conmemoramos los compañeros, sino que conmemoramos y nos replanteamos cuál era su lucha. Pero bueno, dentro de lo que era las discusiones y entender que este llamado proceso de organización nacional, ¿no? Esto de tener que suprimir cualquier tipo de movimiento y pensamiento que tenga que ver con lo popular, con el pueblo, en ese momento con el auge del comunismo en esa época dentro del mundo en sí, con los pensamientos populares, obviamente con la figura de Perón dentro de lo que era en esa época, en los 70, y instalar, ¿no?, el miedo. La Noche de los Lápices fue una herramienta, un proceso, algo más que formó parte de todo ese plan sistemático preparado para poder desaparecer y sacar todo tipo de figura que pudiera influir en esto. Por suerte tenemos en un país donde existe la memoria, donde pedimos verdad y donde pedimos justicia por lo que ha pasado, porque se abran todos esos documentos que todavía no se han abierto, donde aparecen nuevos candidatos que están pidiendo
Justicia por otros tantos, donde aparece que supuestamente no, la justicia no es completa, y ahora pareciera que no, que hay otro tipo de víctimas, y a uno se un poco se hace plantear un par de cosas, ¿no? Pareciera que hemos construido tanta memoria, hemos construido tantas cosas, y todavía hay personajes y gente que cree en el negacionismo y que el terrorismo de Estado no fue así, y que, no sé, vivimos en una guerra civil, se supone, en esa época. Es que eso hay que instalarlo de nuevo, esa idea de plan sistemático, que es lo que fue, y no de, bueno, acá fue una guerra entre unos armados y otros armados. Fue un plan sistemático en toda Latinoamérica que logró el exterminio de un montón de personas. Fue un genocidio, quiero que quede claro eso. Y también quiero transmitir principalmente, no seguir revolviendo entre la historia que ya conocemos, quiero creer que ya conocen, pero también hablándole a la juventud y fomentando esto, que tomemos realmente el rol, ay, esa es la palabra, pero como que que podamos comprometernos a como juventud, no dejar que pase, a tener memoria, a replantearnos todas estas cosas, a tener una formación, porque después el día de mañana pasan cosas como muchas injusticias que vemos y nos terminamos planteándolas como si fuera de, y bueno, es así, y bueno, no, compañeros, no es así. A veces hay más historia detrás de lo que tenemos naturalizado. Hay una lucha, hay una historia, y la historia nos atraviesa de lleno en muchas cosas. Cuando en plena democracia desaparecen pibes que se manifiestan, cuando aparece gente que te dice que hay que privatizar la educación, o incluso cuando vamos a la escuela y se nos cae el techo, no tenemos estufa. Bueno, detrás de eso hay una historia de reclamos, de lucha, hay cosas buenas para recalcar, hay mucho por qué construir. Entonces, bueno, nada, llamar a la juventud a que tome conciencia de qué es lo que realmente necesitamos, de qué país, de qué mundo por más que suene muy fuerte. Hoy me veo, bueno, siendo el último 16 de septiembre como estudiante secundaria, me veo en el pie para decir, tomemos conciencia, si tenemos que debatir en el salón, hagámoslo, leamos, formémonos, preguntemos y cuestionemos también. Porque bueno, les voy a compartir lo que me decía el compañero. ¿Cómo no vamos a saber? Y más que saber, también interpretar, y que sirva. Creo que no solo tiene que quedar en un eslogan, sino también en algo que nutrimos día a día, en algo que nos replanteamos, en algo que cuando nos organizamos, cuando nos tomamos el tiempo de sentarnos a hablar con un compañero sobre la situación actual, sobre el país, que no quede solo en, ay, bueno, pero vos tenés un pensamiento distinto, que queden, ¿por qué pensás distinto y cuál es tu punto de partida? Me parece que a eso voy cuando hablo de una formación política, que cobre un sentido también, esto que llamamos militar. Pero bueno, entender que no todo quede en, como dice Sara, en un eslogan, que podamos construir conciencia, que haya una formación política más genuina, que es lo que necesitamos, porque considero que hemos perdido una batalla cultural, y que eso lo hemos visto también en los últimos resultados de las elecciones, y necesitamos empezar a tomar conciencia de algunas cosas y cómo deberían de hacerse, y si las hemos hecho bien, y si lo que creemos que debería hacerse como se está haciendo está bien. Y que la construcción y la conciencia de los centros de estudiantes sea propia, sea suya, sea independiente, autónoma y crítica sobre sus derechos y lo que a ellos les pasa. Nos estaremos viendo la semana que viene en un nuevo